Buenas tardes, amigos televidentes. Les saluda el hermano Johnny León en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que sobre todo nombre, que lo cual toda rodilla se dobla. Aún las rodillas de los demonios también se doblan, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Gloria sea al Señor. Una vez más, delante de ustedes, y esta vez para traerle, como siempre, la hermosa palabra de nuestro Dios, el pan de vida, la que alimenta a cada cristiano, a que alimenta a cada hijo de Dios, pero también a su vez es palabra de salvación al que no es hijo de Dios, al que todavía no cree, al que todavía no ha aceptado, es palabra que le da vida eterna, que le da salvación y le da tranquilidad en sus problemas y sus aflicciones. Gloria sea al Señor. Este mensaje tiene como título, dice, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y está registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y quiero leer los 6 primeros versículos. Y dice de la siguiente manera la hermosa palabra de nuestro Dios. Tiene como título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria sea al Señor por su hermosa palabra en esta tarde, que nos enseña muchas cosas, porque su palabra justamente es una guía para que nosotros podamos encaminarnos en la vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para los creyentes es un caminar diario para poder permanecer en su palabra. Y para el que no ha creído es palabra para que se acerque a Dios y pueda reconocer de que Él es el único que nos da el alimento para poder vivir una vida espiritualmente. Hay mucha gente que nosotros podemos ver de diferentes estratos sociales. Del trabajo también, muchas personas que son muy profesionales, personas que también tienen estudios técnicos, otros también que no tienen estudios. También vemos en la parte eclesiástica muchas personas que tienen muchos estudios en cuanto a doctrinas, lo cual hay muchas religiones, y todos optan por decir que tienen la verdad. Y todos hablan de la palabra de Dios, todos hablan de la Biblia, todos enfocan a su manera la palabra de Dios. Todos enfocan de acuerdo a lo que han leído. La gente es así, siempre busca tener algo para él que saque provecho, algo que le haga sentir bien. Algunas personas en cuanto al trabajo, otras personas en cuanto al estudio, otras personas en cuanto a la religión, quieren sentirse bien ante las cosas que están haciendo. Acá en la palabra que hemos leído, habla de un personaje que se llamaba Nicodemo. Pero Nicodemo es una palabra griega que significa victorioso sobre el pueblo. Era un hermoso nombre. No era cualquier nombre, era un nombre que dice victorioso sobre el pueblo. Algo que hablaba justamente sobre la personalidad de este personaje. Pero, ¿quién era? Él era un judío y si está, digamos, dicho, está comprobado de que un judío a los 12 años ya conoce la ley, ya conoce la Torá, ya conoce lo que es el Pentateuco. A los 12 años nada más, él ya tiene todo ese conocimiento, un judío normal, natural. Nicodemo no era la excepción. Nicodemo, él a sus 12 años ya tenía que haber sabido todo ello. Pero en este entonces, Nicodemo no tenía 12 años, era una persona más grande, tenía más años.
La Biblia no estipula cuántos años tenía, pero enfoca de que sí, era una persona mayor. Porque está registrado acá que Jesús le dice, tú siendo maestro. Aparte de eso, él era de una secta religiosa llamada los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa que eran muy pegados a la ley, muy pegados a la Torá, a los mandamientos. Ellos querían cumplirlo tal como está. No importando si ellos vivían diferente, pero ellos querían cumplirlo tal como estaba escrito. Eso era la vida de ellos. Eran muy conocedores de las leyes cristianas, religiosas, de ese entonces. Aparte de eso, él pertenecía a una agrupación que también era eclesiástica, era del Sanedrín, donde estaba conformado como el sumo sacerdote y después eran 71, ¿cómo se llama?, de diferentes sectas o religiones, que estaban los fariseos, los herodianos, los saduceos, estaban ahí, conformaban esta agrupación. Pero eso era lo que era Nicodemo. Pero a un Nicodemo, con todo el conocimiento que podía tener él, algo le faltaba. Algo le hacía resumbar en su ser de que quería conocer algo más. ¿Por qué? Porque él conocía a Jesús por las cosas que le habían dicho a él, le habían contado. Tenía un conocimiento sobre Jesús. No sabía exactamente quién era Jesús, pero entendía algo, que quién era Jesús. Porque las noticias llegaban al Sanedrín, al sumo sacerdote, y como él pertenecía ahí en esa agrupación, entonces él se enteraba de las cosas que hacía Jesús, de los milagros que hacía Jesús, de las grandes maravillas, de la liberación de demonios, de tantas cosas que hacía él. Pero este personaje vino de noche. Este personaje vino de noche siendo un principal de los judíos, dice un fariseo, principal de los judíos. No era cualquier persona, era una persona que tenía un nivel, un estrato social alto. En cuanto a religión, conocía mucho, pero fue a verlo a Jesús de noche. Algunos teólogos hablan y mencionan que, dicen que Nicodemo fue de noche porque él quería tener más tiempo para poder dialogar con el Señor Jesús. Porque en el día Jesús, él estaba con muchas personas, haciendo señales, milagros, él estaba ocupado en muchas cosas. Y pensó que en la noche podía tener mucho más tiempo para poder dialogar con él. Otros hacen referencia de que él, siendo una persona muy importante, para que no lo vean en el día, que se está, como dice, sobajando un poco con una persona que creían que Jesús no era nada, para que la gente no lo viera de esa manera, él mejor fue de noche. Otros comentan que dicen de que fue a verlo también de noche, porque no quería que los miembros del Sanedrín, sus hermanos judíos, ellos, no lo vieran conversando con Jesús. Pero, amigos, sea una cosa, o sea otra cosa, cualquiera de ellas, lo importante aquí es que Nicodemo tenía una necesidad. Eso es lo que resalta más, que Nicodemo tenía una gran necesidad, por eso que fue a verlo a Jesús. No importando la hora en que fue, lo importante es de que él fue a Jesús porque tenía una necesidad. Y Jesús, al verlo, como se llama, a Nicodemo, viéndolo profundamente, lo estudió, porque Jesús sabe todo lo que nosotros podemos pensar, sabe todo lo que podemos nosotros querer hacer. Él nos conoce porque Él nos hizo. Este personaje, Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, le dice, Rabí, reconoció que Jesús era un maestro, al decirle Rabí. Dice, sabemos que has venido de Dios. Él no sabía realmente que Jesús era Dios, pero podía entender algo maravilloso de que Jesús era muy diferente a cualquier otro judío. Por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía de que esas señales que Jesús hacía, esas maravillas que Jesús hacía,
era porque Dios estaba ahí. Un hombre natural, un hombre normal no podía hacerlas. Tenía que ser Dios obrando en ese momento para que se hagan esas grandes señales. Eso es lo que entendía Nicodemo. Pero cuando Nicodemo termina de decir esas palabras, Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay algo que podemos percibir. Nicodemo en ningún momento verbalmente le hizo una pregunta a Jesús. En ningún momento le dijo, ¿qué puedo hacer yo para entrar al reino de los cielos? No le dijo verbalmente. Pero Jesús le respondió porque dentro del corazón de Nicodemo justamente había esa pregunta. Jesús vio el corazón de Nicodemo, vio la necesidad de Nicodemo, y al revelar su corazón, al observar su corazón que había escudriñado el Señor Jesús, encontró esa pregunta. Por eso que Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Dios conocía el corazón de Nicodemo, así como que conoce tu corazón, así como que conoce mi corazón. Y en esta hora no sé qué tú estás pensando, no sé qué pregunta tendrás que quisieras decirle a Dios. Pero escucha, amigo, Jesús está a tu lado, esperando a que tú le digas algo al Señor, para que Él pueda responderte, pueda decirte las grandes maravillas que Él puede hacer y puede hacer en tu vida, así como lo hace en muchas personas. Le dijo eso el Señor Jesús. Y ahí recién pudo entender verbalmente, decir verbalmente Nicodemo, y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O acaso, dice, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba dando una respuesta lógica. Nicodemo no era una persona que no entendía las cosas. Él sabía lo que estaba respondiendo. A la pregunta que Jesús le decía, él decía, pero ¿cómo puede ser si yo ya siendo viejo, cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre por segunda vez y nacer? Su respuesta era totalmente lógica. Como que nosotros también a veces, ante cualquier cosa que pueda pasar, nosotros encontramos una respuesta lógica, pero no nos vamos a la esencia. Y Jesús, lleno de amor, le responde nuevamente y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de algo tan maravilloso. Le estaba hablando en un nivel que Nicodemo podía entender. Porque todos nosotros hemos tenido un nacimiento. Cuando hemos venido a este mundo, que nuestra madre nos ha traído, cuando ella estaba embarazada y dio a luz, nosotros hemos tenido un nacimiento que hemos salido del vientre de nuestra madre. Pero en ese nacimiento que hemos tenido, hemos venido ya destituidos de la gloria de Dios. Porque a través del pecado de nuestros primeros padres, ese pecado pasó de generación en generación y llegó a ti y llegó a mí, y llegó a muchos y seguirá llegando a los que vienen más adelante. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese nacimiento, un nacimiento con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que siempre quiere que nosotros vayamos a hacer lo malo. Y Jesús justamente le estaba diciendo a él, a Nicodemo, que para ver el reino de Dios tienes que tener un nuevo nacimiento. Así como tú tuviste un nacimiento y vistes la luz, en este nuevo nacimiento ya no verás la luz del sol, sino verás la luz de Cristo Jesús en tu vida. Un nuevo nacimiento para que todas las cosas te vayan diferente, a lo contrario. Un nuevo nacimiento para que tú puedas obtener grandes privilegios, grandes bendiciones de parte de nuestro Dios.
Nicodemo, él no había entendido eso de ahí. Nos habla la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, 14, donde dice, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ni las entiende, porque todas esas cosas han de discernirse espiritualmente. Las cosas que Jesús le estaba hablando como para que él pueda entender en palabras terrenales, para que pueda entender, pero tenía un fondo, una esencia espiritual. Jesús, siendo espíritu, porque Dios es espíritu, él le dijo las cosas espirituales a Nicodemo, que para que ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Eso es lo que pasaba en ese momento con Nicodemo. Nicodemo estaba ahí, no podía percibir, tenía mucha religión, tenía mucho conocimiento, pero él estaba en un nivel, como habla la palabra de Dios en Juan 3:6, cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Él no podía llegar a más. Su mente, su cuerpo y todo su ser estaba hablando a través de su carne. No podía entender las cosas espirituales. Estaba ahí nada más. Jesús le hablaba de que el nacimiento era a través del agua y del espíritu, pero Nicodemo no entendía eso. Nicodemo tenía que tener algo muy diferente, tenía que haber tenido un nuevo nacimiento. Por eso que para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Nicodemo no podía entenderlo porque no había nacido de nuevo. Era tan importante de que Nicodemo pueda nacer. Y el que está viviendo según la carne, el que está viviendo todavía sin haber nacido según el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, está practicando las cosas de la carne. Y encontramos nosotros acá en el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, donde menciona las obras de la carne. Por eso que Juan nos habla y nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Solamente las cosas de la carne quiere hacer. Y las obras de la carne son el adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, celos, contiendas, disensiones, herejías, lascivias. Todas esas cosas, y más todavía, de las cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un hombre que no ha conocido el nuevo nacimiento, un hombre que no ha nacido en Cristo Jesús, practica esas cosas. No todas, pero de repente algo. De repente no es un adúltero, de repente no es un hechicero, pero de repente es un idólatra, o de repente es un celoso, o de repente es un mentiroso. Pero algo está practicando, porque la carne le jala a hacer esas cosas. Jesús le habló de lo importante que es el nacer de nuevo, del agua y del espíritu. La carne para nada aprovecha, nos habla la palabra de Dios en Juan 6:63. Nos dice que el espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. O sea, todo lo que tú puedes hacer a través de la carne sin haber tenido tu nuevo nacimiento en Jesús, para nada va a aprovechar. No importa lo que eres, de repente tú eres muy religioso, de repente tú perteneces a una denominación muy grande de repente, y tienes mucha religión, de repente tienes mucho conocimiento, pero no es solamente con lo que tú eres. De repente eres muy profesional, tienes estudios tan altos, posgrados, doctorados, pero tampoco eso no es lo más importante. De repente lo que sientes, de repente sientes hacer buenas obras, de repente das muchas limosnas a los pobres, de repente sientes una empatía por las otras personas que están sintiendo dolor y tú quieres darle justamente algo para que ellos puedan sentirse bien. No es eso.
tiene que ser a través del Espíritu. Porque si lo haces todo eso, porque tu carne te quiere llevar a hacer esas cosas buenas que decimos, para nada aprovechar. Encontramos nosotros en Hechos capítulo 10 sobre un personaje que era un romano, a Cornelio, el cual hacía grandes cosas. Hacía limosnas, hacía oraciones, era una persona perfecta, temerosa de Dios. Y Dios mandó un ángel y diciendo de que sí, las cosas que hacía él, pero que le faltaba algo muy importante, y que mandara a llamar a Pedro para que Pedro le tenga que decir qué cosa va a hacer. Y cuando viene Pedro, entendió que a Cornelio le faltaba el nuevo nacimiento. A Cornelio le faltaba reconocer de que Jesús era el Señor y Salvador, de que todas las cosas buenas que él hacía, las cosas que estaba haciendo él, estaban bien, pero que lo que más importante era el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tener un nuevo nacimiento, como que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y si no haces eso, no podrás. Porque también nos habla Juan 3:6, nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso que cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, ya lo que tú puedas ver ya es una dimensión espiritual. Porque pasó del nivel de la carne, ahora ya las cosas son espirituales. Puedes entender las cosas de la palabra de Dios. Había un rey que en su reinado era muy próspero. Este rey había hecho que en su reino tenga muchas bendiciones. Creció tanto de que era la envidia de los países de alrededor. Pero este rey tenía una regla muy en particular para las personas que querían entrar en su reinado, en su reino. Tenía una regla que decía que para que poder ingresar a su reino, tenían que haber nacido dentro de su reino. O sea que una persona extranjera no podía entrar en su reino, ni de visita, ni nada, no podía entrar para nada. Tenía que haber nacido en su reino para que sí. Muchos de los cuales, de los miembros de ese reino, habían salido a otros países y cuando querían regresar a su país, podían regresar y entrar. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido ahí. Pero el extranjero no podía entrar en ese reinado. Pero había un extranjero que al ver tantas bendiciones en ese reinado, en ese reino, quería percibir, quería entrar y quería disfrutar de esas bendiciones. Así que se decidió en querer entrar en ese reino. Nosotros conocemos de que todo reino tiene sus nombres de las personas, tiene sus propias vestimentas, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias inversiones, sus propias economías, todos los reinos. Este reino también lo tenía porque no era diferente de otros. Pero este extranjero quiso entrar por otros medios. Él dijo, bueno, para entrar me voy a cambiar de nombre. Ya no me llamaré tal, me llamaré ahora como un nombre como lo de ese reino. Y así, de esa manera, voy a poder entrar en ese reino. Entonces, cuando este personaje se presenta ante el rey se da cuenta de que Noé no había nacido ahí. Y le dice, no, tú no puedes entrar porque tú no has nacido. Te habrás dado el nombre, pero no has nacido acá. Y se salió este extranjero. Amigo, este personaje nuevamente dijo, me voy a cambiar de vestimenta. De repente, cambiándome de ropa así como de ellos, puedo entrar. Se cambió de vestimenta. Y la vestimenta tampoco le ayudó porque este rey se pudo dar cuenta de que no era él.
cambió su lenguaje, como ellos, hablaba como ellos. Pero este rey también nuevamente se dio cuenta de que no era, que le dijo, no, amigo, tienes que haber nacido acá para que puedas entrar. Después este personaje dijo, bueno, voy a invertir. Tengo dinero y rey, quiero invertir acá en tu reinado. Y él le dijo, no, amigo, para que entres en mi reinado tienes que haber nacido acá en mi reino. Así que este hombre desistió porque no pude entrar. ¿Qué te quiero dar a entender, amigo? Acá hay muchas personas que quieren entrar al cielo, quieren entrar al reino de Dios, de repente cambiándose de nombre. Algunos se cambian el nombre de ser católicos, otros mormones, otros testigos, otros evangélicos, otros protestantes, diferentes nombres. Pero si no han nacido en Cristo Jesús, no van a entrar por los nombres que puedan tener. Porque Jesús cuando venga a buscar no va a venir por los nombres, por las denominaciones, va a venir solamente a los que Él ha visto que han nacido en Cristo Jesús. De repente te puedes cambiar la vestimenta. Algunas denominaciones se visten todos que sean de repente internados o de repente unas ropas que les hagan la diferencia de otras. Pero tampoco es como tú te vistas. Tienes que haber nacido otra vez. O de repente tu lenguaje cambió. Hablas cosas como que hablas de Dios, pero tampoco. Si no has nacido de nuevo, no te vale de lo que tú puedas estar hablando cosas de la palabra. Porque sabemos que el enemigo también conoce la palabra de Dios. Y de repente tú quieres entrar al reino de Dios también, porque quieres hacer buenas obras, limosnas de un lado o en otro lado. Tampoco no es por obras. Tienes que haber nacido de nuevo para que tu fe realmente sea efectiva. Nuestro Dios es maravilloso, nos enseña de una u otra manera para poder nosotros llegar al Señor. Este rey no lo dejó pasar, no le permitió pasar a su reinado, a su reino. Si este rey, siendo terrenal, no le dejó pasar, Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, tampoco te va a dejar pasar, porque Él es Dios. Y en su presencia no permite ni una pizca, ni una milésima de pecado. Si no has nacido de Dios, estás en pecado. Tienes que nacer de nuevo para que puedas tú ver el reino de Dios. Y si no haces ello, no vas a poder avanzar. No vas a poder disfrutar de lo que hay en el reino de Dios. Amigo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No hay otra cosa que hacer. El nacer de nuevo es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El nacer de nuevo es decirle y reconocer de que sí, tú eres pecador, que tú has nacido en una naturaleza pecaminosa, que ahora quieres tener una nueva naturaleza, quieres tener un nuevo nacimiento. Que en el nacimiento anterior, cuando abriste tus ojos, viste la luz del sol. En este nuevo nacimiento tú quieres ver la luz de Cristo Jesús en tu vida, para que te alumbre y tú puedas disfrutar de nuestro Dios. Si tú no has aceptado, no vas a ver el reino de Dios. Tienes que tú poder percibir de ello. Es nuestro Dios el que te va a hacer llegar y entrar en el reino de Dios. Quiero dar un último texto que está registrado en 2 de Pedro, capítulo 1, 11, que dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera para poder entrar en el reino eterno, el nacer de nuevo. Si tú no has nacido, amigo, como te vuelvo a repetir, no vas a ver el reino de Dios. Quisiera hacer una oración por ti en este momento.
una oración breve si has reconocido de que sí quieres nacer de nuevo. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, porque tú revelas, Señor, cómo debemos hacer para poder ver tu gloria, Señor. Amado Padre, si las personas que han amado a Dios, escuchado tu palabra y han reconocido que quieren nacer de nuevo, Señor, acepta, Padre amado, sus vidas. Acéptalo, Señor, y escucha, Padre amado, sus palabras para que puedan ellos heredar el reino de los cielos. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Bien, amigos, esta ha sido la palabra de Dios en esta tarde. Y sé que esta palabra ha llegado a sus corazones. Y sé que esta palabra va a hacer efecto en su momento dado, en el tiempo de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y conmigo será hasta otra oportunidad trayendo la palabra de Dios, que es el pan de vida. Muchas gracias. Dios les bendiga.